En el alba silenciosa del mundo, cuando la creación aún respiraba inocencia, el jardín del Edén se extendía como un océano de vida perfecta. Cada hoja brillaba con la luz misma que Dios había pronunciado, y cada brisa susurraba la paz de un universo sin sombras. Allí, en medio de ese paraíso intacto, el hombre y la mujer caminaban sin miedo, sin dolor, sin culpa. Eran libres. Eran puros. Eran uno con su Creador. Adán contemplaba los frutos del jardín como quien contempla un tesoro que jamás se agota. Eva escuchaba el canto de las criaturas que se acercaban sin temor, y su corazón se elevaba como un río lleno de luz. Ambos vivían en una armonía que el tiempo no podía desgastar, en una inocencia que ninguna herida había tocado. Sus miradas no conocían la vergüenza. Sus pasos no conocían la oscuridad. Pero en los rincones silenciosos de la creación, donde incluso la luz parecía dudar antes de entrar, se movía una voz antigua, astuta, paciente. Una criatura marcada no por la fuerza, sino por la astucia devastadora de quien conoce la fragilidad del corazón humano. En forma de serpiente, deslizándose como un pensamiento prohibido, se acercó al lugar donde la voluntad de Dios se había hecho ley, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva contempló aquel árbol cuya sola presencia parecía resonar con un misterio profundo. Su fruto brillaba con un fulgor inquietante, como si guardara respuestas que jamás habían sido formuladas. Y fue en ese instante, en ese cruce invisible entre el deseo y la duda, que la serpiente habló con una voz suave como el viento, pero cargada de un veneno antiguo. ¿Con qué Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Eva, sorprendida pero sin miedo, respondió con la verdad que conocía. Pero la serpiente sonrió, ocultando en cada palabra un filo invisible. Ciertamente no morirán. En aquel susurro empezó la grieta que cambiaría el curso de toda la humanidad. La voz de la serpiente se deslizó hasta lo más profundo del corazón de Eva, como una sombra que busca un rincón donde anidar. Su mirada fija, hipnotizante, parecía conocer secretos que ningún ser humano había imaginado. Y mientras hablaba, el aire del jardín pareció detenerse, como si la misma creación aguardara la respuesta de la mujer. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquellas palabras, pronunciadas con una suavidad engañosa, golpearon la mente de Eva con una fuerza inesperada. Ser como Dios. Comprender lo que estaba más allá de su inocencia. Conocer aquello que se escondía bajo la superficie de la existencia misma. El fruto ante sus ojos ya no era solo un fruto, era un umbral. Una puerta. Un secreto que parecía latir como un corazón prohibido. Eva sintió que algo se agitaba dentro de ella, una mezcla de curiosidad y deseo que jamás había experimentado. Algo nuevo, algo que no pertenecía al Edén. Miró de nuevo el árbol, y el fruto brilló con un resplandor que parecía invitarla. A lo lejos, Adán contemplaba la inmensidad del jardín, ignorante de la batalla invisible que se libraba en el alma de su compañera. La serpiente aguardó en silencio. No forzó. No insistió. Solo dejó que la duda creciera, que la tentación echara raíces. Y Eva, con la respiración contenida, extendió lentamente su mano. Fue un gesto pequeño, pero cargado de un peso inmenso, destinado a resonar por los siglos de los siglos. Sus dedos rozaron la piel suave del fruto, y en ese instante una vibración recorrió el aire, como si el mismo Edén hubiera sentido el temblor de lo inevitable. Eva arrancó el fruto del árbol. Lo observó entre sus manos como quien sostiene un destino que aún no comprende. Luego lo llevó a sus labios y comió. Y así, con ese acto silencioso, la historia del mundo cambió para siempre. Eva permaneció inmóvil por un instante, como si el tiempo la rodeara y la retuviera dentro de un silencio espeso. El sabor del fruto era extraño, dulce y amargo al mismo tiempo, como si en él se mezclaran la promesa y la sentencia.
Sintió que algo se abría dentro de su mente, una puerta luminosa que dejaba entrar pensamientos que jamás habían existido en ella. Comprendió cosas que antes no tenían nombre, y en esa oleada de revelación, una sombra se deslizó también, sutil, helada, dolorosamente nítida. Miró a su alrededor y el jardín ya no parecía el mismo. La perfección que había contemplado toda su vida ahora tenía grietas. La luz era diferente, más distante, como si el cielo hubiera dado un paso atrás. Y el corazón de Eva, recién despierto a un conocimiento que jamás había pedido, comenzó a latir con fuerza, no con alegría, sino con un peso nuevo, desconocido y profundo. Adán, al verla, notó de inmediato que algo había cambiado. En sus ojos había una inquietud que nunca antes había visto, un destello duro que no pertenecía al Edén. Eva, temblando entre la vergüenza y el miedo, le extendió el fruto. Sus manos buscaban las de él como quien se aferra a una última oportunidad de no estar sola en su caída. Adán miró el fruto con desconcierto. Él sabía la palabra de Dios. La había escuchado directamente de la voz que daba vida. Pero al ver a Eva, percibió en ella una vulnerabilidad que nunca había conocido, una súplica muda que parecía implorar que no la dejara atrás. Y en ese instante, la confianza en la palabra divina se vio enfrentada a su amor profundo por ella. El universo mismo pareció contener el aliento. Adán tomó el fruto. Lo sostuvo entre sus dedos como si pesara más que una montaña, como si cargara en él el destino entero de la humanidad. Y entonces comió. El eco de aquel acto recorrió el jardín como un trueno silencioso. Algo se quebró. Algo invisible, sagrado y eterno. Sus ojos se abrieron, y en ese instante comprendieron que ya no eran los mismos. El Edén ya no los reconocía. Cuando sus ojos se abrieron, una oleada de claridad los envolvió, pero no era la luz amable del Edén. Era una luz dura, cortante, que revelaba no la gloria, sino la fragilidad. Adán miró su propio cuerpo y sintió por primera vez el filo de la vergüenza. Eva se cubrió el pecho como si una multitud invisible la observara. Ambos se miraron mutuamente, y lo que antes era pureza ahora estaba teñido por una incomodidad desconocida. Intentaron ocultarse entre las hojas del jardín, arrancando ramas para cubrirse, temblando sin comprender por completo el mundo que acababan de despertar. El aire, antes suave, ahora parecía rozar su piel con dureza. Los colores del Edén ya no cantaban, parecían desvanecerse como si la vida misma hubiera perdido su brillo. La creación entera parecía triste. Como si algo dentro del corazón del universo hubiera sido herido. Entonces escucharon un sonido que jamás habían escuchado antes, los pasos de Dios caminando por el jardín en la hora de la brisa. Era una presencia que antes les llenaba de gozo, pero que ahora les hacía temblar. Su voz, que siempre había sido refugio, ahora pesaba sobre sus corazones como una montaña. ¿Dónde estás? La voz de Dios no era un reclamo airado, era un llamado profundo, lleno de dolor. Pero Adán, escondido entre los árboles, respondió con un hilo de voz roto: te oí en el jardín, y tuve miedo. Porque estoy desnudo, y me escondí. Miedo. Aquella palabra nunca antes había existido en la historia del mundo. Dios la escuchó como quien recibe una herida abierta. Y preguntó: ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Adán sintió su alma estremecerse. La verdad pesaba como un yunque, pero aún así buscó escapar. Señaló a Eva con una mezcla de confusión y temor: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Eva, herida por la acusación, sintió como el miedo crecía en su interior. Dios volvió su mirada hacia ella: ¿qué es lo que has hecho? Entonces la mujer respondió: la serpiente me engañó, y comí. Y en ese instante, el Edén entero pareció contener el llanto del cielo. El silencio que siguió a las palabras de Eva fue profundo,
tan profundo que parecía envolver cada rincón del jardín. No era un silencio vacío, sino uno cargado de un dolor inmenso, como si el propio corazón de la creación hubiera sido desgarrado. Dios contempló a sus criaturas, aquellas que había formado con amor infinito, y vio en sus ojos la sombra de algo que jamás había querido para ellos, la ruptura, la distancia, la herida que los separaría de la plenitud para la que habían sido creados. La mirada de Dios se posó en la serpiente, que observaba desde la hierba con una quietud oscura. Y entonces la voz divina, poderosa como un trueno y suave como un susurro celestial, pronunció sentencia: por esto que has hecho, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, y tú le acecharás el talón. Aquellas palabras resonaron como una profecía que atravesaría generaciones, un anuncio de una victoria futura que nacería de la misma debilidad humana. La serpiente retrocedió, no por miedo, sino por el peso irresistible del destino que acababa de caer sobre ella. Luego Dios miró a la mujer. En sus ojos había una tristeza profunda, pero también misericordia. Multiplicaré los dolores de tus embarazos, y con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo te llevará hacia tu marido, y él te dominará. Eva inclinó la cabeza, sintiendo que cada palabra se grababa en su alma como un eco que acompañaría a toda su descendencia. Entonces Dios habló, y su voz tenía la firmeza de la justicia y la suavidad del amor. El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Con palabras que sellaban un nuevo capítulo de la historia humana, Dios los expulsó del Edén. A la entrada del jardín colocó querubines y una espada ardiente que giraba en todas direcciones, para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Adán y Eva dieron los primeros pasos fuera del paraíso, y el mundo se abrió ante ellos como un misterio lleno de dolor y promesa. No sabían lo que les esperaba, pero caminaban juntos, llevándose en el alma la nostalgia del jardín perdido y la esperanza silenciosa de un día volver, de una forma que aún no podían comprender. La historia del Edén no terminó con la expulsión. Aquel portal cerrado por querubines ardientes no fue el final, sino el comienzo de una búsqueda que atravesaría generaciones. Adán y Eva caminaron hacia la vastedad del mundo, llevando en su memoria la luz perdida y en su corazón la herida del pecado. Pero también cargaban algo más profundo, algo que ni la serpiente ni la caída pudieron arrancar, la promesa velada de un Redentor. El mundo que encontraron era inmenso, misterioso, impredecible. La tierra que trabajaban respondía con esfuerzo. Los días ya no estaban bañados por la perfección del Edén, sino por la mezcla de gozo y dolor que marca la existencia humana. Y sin embargo, en cada amanecer, en cada semilla que germinaba, en cada criatura que respiraba ante ellos, había un recordatorio suave: Dios no los había abandonado. A medida que pasaban los años, Adán y Eva comprendieron que la vida era ahora un acto de construcción constante. Aprendieron a llorar, pero también a reír. Descubrieron el peso de la muerte, pero también el milagro del nacimiento. Los hijos que trajeron al mundo cargaban tanto la fragilidad heredada como la chispa eterna del Creador. La humanidad comenzaba su camino, no desde la perfección, sino desde la esperanza. En las noches silenciosas, Adán recordaba la voz de Dios caminando en el jardín, y una nostalgia profunda lo atravesaba. Eva, mirando las estrellas, imaginaba el día en que la promesa dada a la mujer se cumpliría, un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. No sabían cuándo. No sabían cómo. Pero creyendo en aquella palabra, encontraron la fuerza para seguir adelante. El Edén quedó atrás, oculto por la espada de fuego, pero no olvidado. Vivía en la memoria de la humanidad como un eco de lo que fue y como una señal de lo que un día volvería a ser.
Porque la historia del hombre no es la historia de la caída, sino la historia del retorno. Un retorno que no sería alcanzado por la fuerza humana, sino por la misericordia divina. Y así comenzó el largo viaje de la humanidad, herida, pero no derrotada, desterrada, pero no abandonada, caída, pero siempre llamada a levantarse. Porque incluso fuera del paraíso, Dios siguió caminando junto a sus hijos. Y desde aquel primer día, toda la historia del hombre se dirigió hacia una promesa, la restauración que un día llegaría a través del Hijo que vencería a la serpiente para siempre.